Oli y bienvenidos a Project Plot, el canal de YouTube donde la gestión de proyectos se une con el mundo de las películas. Y analizaremos películas desde una perspectiva de gestión de proyectos. La primera película que vamos a analizar es Alien, el octavo pasajero. Y sí, sé que es una película de 1979, obra maestra de Ridley Scott, pero vamos a hacer un pequeño anuncio. Va a haber spoilers. Yo voy a ir analizando la trama. Sí que es verdad que la trama va a ser analizada siempre desde una perspectiva de gestión de proyectos, pero vamos a hacer spoilers, con lo cual, si no habéis visto la película o no os interesa la gestión de proyectos, es un buen momento para cambiar. Ahora, si os apetece ver un análisis de películas desde una perspectiva un poco distinta, por favor, quedaros. Y si sois fanáticos de la película, como es mi caso, la vais a ver desde una perspectiva totalmente nueva. Entonces, quedaros, disfrutad y, bueno, dejadme en los comentarios si os ha gustado este tipo de análisis. Daros un pequeño aviso. Yo voy a analizar la película desde tres perspectivas distintas. Gestión de stakeholders, gestión de riesgos y gestión de cambios. Hay ciertas escenas donde estas áreas están impactadas, entonces yo no puedo hacer un análisis lineal de este tipo de películas. Entonces, simplemente iremos haciendo distintos bloques y os iré refiriendo a distintas escenas. Estos análisis no van a entrar en una perspectiva de si están bien grabadas, si son buenas, si el director tomó buenas o malas decisiones. Donde vamos a hacer hincapié es en aquellas decisiones que se han tomado a lo largo de la película que desde una perspectiva de gestión de proyectos son incorrectas. Ahora, también puntualizar, estas decisiones son las que hacen que estas películas sean tan entretenidas. Pero sí que es verdad que dentro de mi análisis lo que vamos a hacer es ver si un jefe de proyectos lo podría haber hecho mejor. El primer punto, gestión de stakeholders. ¿Qué es un stakeholder? Pues en un proyecto siempre va a haber personas involucradas. Estas personas se determinan dentro de la gestión de proyectos como stakeholders. Son personas que interactúan a lo largo del ciclo de vida de ese proyecto. Su interacción puede determinar el éxito o fracaso del proyecto, o que son personas que tienen información o que se ven afectadas por el proyecto. O sea, tú piensas, o sea, en un ejemplo muy práctico, quien esté escribiendo un libro, pues los stakeholders van a ser los lectores, obviamente, porque si no les gusta no lo van a comprar. Editoriales, las editoriales serían un stakeholder, obviamente la persona que revise el material o las personas que generen inspiración o que le vayan a dar publicidad a ese libro, todas esas personas serían un stakeholder, así que ese es como un ejemplo. Entonces, dentro de los stakeholders siempre hay que medir dos baremos, ¿vale? El poder que tienen y la influencia que tienen. Son dos cosas distintas. Poder es que pueden cambiar totalmente el ritmo del proyecto. E influencia es que su decisión cambia ciertos parámetros. ¿Qué quiero decir? Poder es, en el caso de la editorial, esa persona tiene poder absoluto. Si decide no publicarlo, no lo publica. Influencia puede ser el publicista, por ejemplo, porque puede determinar un poco, va a ir cogiendo como un tono, en plan de si el publicista te va dando mensajes de oye, esto no vende bien, que por mucho que te lo vayan a publicar, cámbialo. O sea, él no va a tener un poder exceso, porque al final el escritor puede decir, oye, paso, o sea, me parece muy bien tu opinión, pero no quiero hacer los cambios que me estás sugiriendo. Entonces, esos son los dos baremos que tienes que tener en cuenta, la influencia y el poder. Y todos los jefes de proyectos, a todos los stakeholders, tienes que ponerlos en una matriz que determinan su poder y su influencia. Es decir, entonces hay distintas estrategias. Se ha analizado un poco cómo se comportan estas personas, entonces dependiendo un poco de dónde estén en la escala, tienes que tratarles de una manera u otra. Es decir, una persona que no tenga poder ni influencia, tío, manténlo informado y ya está, o sea, no tiene que saber nada más. Es como, bueno, sí, tú, sí, ya te mandaré una copia. Sin embargo, al editor es como, no, sí, voy por el capítulo 7, te gusta, tal, o sea, es ese nivel de influencia, ese nivel de intensidad que le tienes que dar. Entonces, el jefe de proyecto siempre tiene que saber quién es la persona a la que tienen que prestar atención, ¿vale? Entonces, vamos a analizar quién es quién dentro de Alien. Entonces, empecemos por quién es el jefe de proyecto. El jefe de proyecto, sin ninguna duda, es Ripley. Ripley es la persona que lleva el cotarro, al final es la que intenta marcar el ritmo de toda la película, es la que toma las decisiones, es la que intenta escuchar a todo el mundo. O sea, esa es la gestión de un proyecto. O sea, un jefe de proyecto al fin y al cabo es un negociador nato. O sea, al final tiene que tomar muchas decisiones, pero tiene que consensuarse con todo el mundo. Entonces, Ripley, sin lugar a dudas, es nuestra heroína. Entonces, Ripley definitivamente gestión de proyectos, coordina, gestiona, consensúa y toma decisiones. Es, o sea, claro, clarinete. Hay en algún momento que hay una duda de si es Dallas, si es ella, pero bueno,
que puede quedar bastante determinado, que es Ripley, seguro. He considerado 3 personas dentro de una categoría que se llamaría el equipo de proyecto, que son Kane, Dallas y Lambert. Esas personas al final lo que hacen es acometer acciones. El jefe de proyecto les tiene cerca de ellos entienden cuáles son las tareas que tienen que hacer, pero no tienen poder ni autoridad. Ellos no dan un input de información, no toman decisiones, al final su conocimiento es lo suficiente como para gestionar las acciones, pero no tienen mucho poder, simplemente son unos mandados, por decirlo así, rápido y mal. Entonces vamos a dejarles como equipo de proyecto. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a Mother, que es el ordenador central. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es Mother? Mother, a mi forma de entender, es el cliente. El cliente al final es quien te da un poco los ritmos y qué es lo que se tiene que hacer. Al final tú tienes que reportar a alguien, o sea, hay alguien que pone el dinero, hay alguien que gestiona, o sea, siempre hay un iniciador de un proyecto. Y para mí, viendo toda la película, es Mother, porque al final si vais viendo detallitos, va dando requerimientos, va diciendo lo que se tiene que hacer, marca las pautas, se asocia mucho al contrato laboral que tienen los empleados con Mother, entonces para mí es un cliente. Obviamente si creéis diferente, ponedlo en los comentarios, que obviamente aquí o sea, es un análisis muy random, entonces seguramente si lo habéis planteado de alguna manera alguna vez parecido o no, pues bueno, para eso está el debate. Yo creo que es el cliente del proyecto. Ahora, está abierto a debate. Luego tenemos a Parker y Brett, que para mí son unos subcontratados, es decir, son unos proveedores de servicio que son contratados para una tarea que no tienen el conocimiento interno. Esto es una empresa de viajes galácticos. Las personas que tienen una formación, entiendo, parecida a la de los aeronautas. Y Parker y Brett, pues son los pipas, al final. Van gestionando un poco lo que es arreglar las herramientas. Y entonces yo les pondría como proveedores de servicio a través de una contratación a terceros, porque al final ellos no tienen poder, no tienen autoridad, son unos mandados, los pobrecitos se están quejando todo el día y es muy real en cuanto a una gestión de proyectos. O sea, al final, si no tienes a los proveedores contentos y claros, va a ser un desastre. Entonces, definitivamente les pongo como proveedores. Y por último, pero no menos importante, Ash. Para mí este es uno de los stakeholders más claros, es un project sponsor. ¿Qué es un project sponsor? Al final es como la persona superior dentro del departamento que marca un poco las pautas. Te va a decir lo que está bien, lo que está mal, lo que está permitido y lo que no está permitido. Va marcando un poco las guías para que los requerimientos del cliente se implementen, estén bien gestionados. Entonces esta persona tiene todo el poder y toda la influencia. O sea, si piensa que lo estás haciendo bien, lo va a decir, o sea, va a marcar en los ritmos. Entonces, el project manager tiene que tener a Ash súper controlado, porque al final, y se ve toda la película, que cada vez que Ash se va por libre, se lía. A ver, también decir que sea una inteligencia artificial asesina que no cumple con los principios de la robótica es algo que se tendría que haber dicho desde el principio del proyecto. O sea, tú cuando tienes un proyecto sponsor te lo tienen que decir. O sea, a ver, a mí no me ha tocado ninguno, pero si me tocase un asesino infalible hecho de robótica, me gustaría saberlo porque me ayudaría mucho a gestionarlo, porque piensas que es humano y luego no. Y así pasa. Y así pasa. Vale, y vamos con el análisis de gestión de riesgos, porque a lo largo de toda la película hay varios eventos que son riesgos, o sea, es que es así, enormes, y no se gestionan, es que ni siquiera se analizan, es que ni siquiera se identifican. Entonces, primera en la cara. Bueno, vale, se despiertan, todo maravilloso, todo genial, y de repente les dice Ash que hay una llamada que ha sido registrada por madre que indica que hay una llamada de socorro, que hay que ir a uno de los planetas para analizarlo, para ver qué hay. Entonces, o sea, es algo que no conocen, no estaba planificado, no hay ningún tipo no te aseguran que sea correcto, ni que sea enemigo, ni que sea amigo, ni nada. No se gestiona ningún tipo de análisis, simplemente tiran. Entonces, este es muy fácil, este se tendría que haber mitigado. Sabemos qué es, sabemos qué dice el mensaje, sabemos qué implicaciones tiene para el equipo, si nos va a retrasar. O sea, al final cuando se materializa un riesgo siempre hay un impacto en coste o tiempo, o en requerimientos, en alcance. Y aquí impacta todo, impacta tiempo,
porque se estropea la nave, que es algo que no contemplan en ningún momento. Hay una pérdida de recursos humanos porque al pobre Kane le abrazan la cara. Hay un retraso en tiempo, o sea, es todo, todas las 3 áreas de proyecto se impactan por un riesgo mal gestionado, que es ir a este planeta, a por una llamada que no saben de dónde viene. Sí que está en contrato, con lo cual es un requerimiento que tienen que cumplir, pero no está analizado, es algo que no se contempla en ningún momento. Entonces, este es el primer riesgo mal gestionado, desde el principio. Segundo riesgo, o sea, además lo hemos mencionado antes, al pobre Kane le amarran la cara un alien que no saben qué es, no saben cuál es su naturaleza, no saben si es un enemigo, si es una... Bueno, a ver, muy amigo, bueno, puede que sí que fuese muy amigo porque le gusta el contacto, así estar abrazadicos. Con lo cual aquí hay una estrategia muy clara que es evitar, que es lo que intenta hacer Ripley, que hay muy bien analizado y bueno, al final pues una mala gestión de stakeholders, este riesgo no se gestiona y se convierte en un issue, que es que hay un alien dentro de la nave, asesino, come hombres. Bueno, de todo, sí. Entonces, este es como el segundo gran riesgo. Otro riesgo fatal gestionado es cuando a Kane se despierta y abren la puerta y dejan que lo que podría haber sido el bicho saliese, que al final sale de Kane, le sale de dentro, literalmente. Entonces, es decir, todo lo que es referido a cosas que no controlan, que son las que más riesgos implica, es un desastre, o sea, no hay gestión. Y como hemos mencionado, cuando se materializa un riesgo se llama issue y implica en pérdida de recursos, aumento de costes, aumento de tiempos, que al final es aumento de costes, y cambios en el alcance, que esas son, ¿sabes?, como las 3 virtudes de un proyecto. Y aquí vemos que en cuanto a coste, o sea, todos los riesgos no gestionados llevan a que la nave se destruya, que pierdan absolutamente al 100% bueno, al 100% no, porque se salva el gato, no nos olvidemos que el gato siempre se salva, pero pierden a todos los mandos de la tripulación, pierden toda la tecnología que hubiera dentro de la nave, o sea, su proyecto ya había terminado, no sabemos lo que pasa antes de todo este gran proyecto, pero sabíamos que ya se iban a la Tierra, o sea, que ellos ya habían terminado su misión, el proyecto estaba terminado, y por un par de riesgos mal gestionados, se va a garete, y esto puede pasar totalmente en la vida real, que se te olvide que hay una ley que tienes que implementar, pases de ella, porque ¿quién va a controlarlo? Y dará todo tu dinero, todo tu tiempo, todo menos el gato. Los gatos siempre, o sea, me encanta que Ridley Scott salve al gato de la película. Entonces, esto es un reflejo de que los riesgos se tienen que gestionar de manera muy correcta. Porque además son tres que para mí son vitales, que es no analizar la llamada y aterrizar mal, que bueno, eso, pobrecitos. Luego, dejar que entre Kane con el abrazacaras. Y el tercero, permitir que Kane pase por ahí a sus anchas cuando ha estado en contacto con un alien. O sea, piensa que es la lepra. O sea, vamos a pensar que es la lepra. Si sabes que alguien tiene la lepra, no dejas que se vaya a un comedor con 6 personas a comer así cereales. Como si no pasara nada. O sea, es que en qué cabeza cabe. O sea, si no. Le dejas ahí, le dejas la comida, ¿sabes?, en una compuerta, como un prisionero, hasta que te asegures que ha pasado pues lo que tenga que pasar. Entonces, 3 riesgos fatal gestionados. Fatal. Entonces, muy importante, como jefe de proyecto, gestionad vuestros riesgos. Vamos a analizar la gestión de cambios de un proyecto. La gestión de cambios al final es el proceso natural de un proyecto, se captan los requerimientos son las ideas, son las cosas que se tienen que hacer. O sea, por ejemplo, ya te viene el cliente y te pide que le pongas un cojín, él no te ha dicho al principio que quiere un cojín, pues un cambio de alcance o una gestión de cambios es coger tu modelo de silla y ponerle un cojín y decirle, oye, pues por el cojín te voy a cobrar 7 euros más, y que te diga sí, no, negociación, bueno, el día a día. Dentro de esta película hay bastantes cambios de alcance que también volvemos un poco a lo mismo, por su mala gestión y por ignorar los riesgos. Gestión de stakeholders así como un poquito superficial, pues lleva al desastre.
al gran finale. Entonces, el primer cambio de alcance también, igual que la gestión de riesgo, empieza nada más arrancada la película. Nada más arrancar la película se les despierta de un letargo para que vayan a responder una llamada. Y se dice durante todas las primeras discusiones que eso no está en el alcance, que eso no estaba contratado, que no les queda claro, que por qué tienen que hacer eso. O sea, eso ya básicamente te está diciendo que es una tarea no planificada, es algo que no estaba controlado. Y nada más empezar, el cliente les dice que que tienen que ir a ese planeta y que tienen que recoger o hacer un análisis de dónde viene la llamada. Entonces, normalmente cuando hay un cambio de alcance, lo que se tiene que hacer es parar, analizar todo, ver un poquito todo cómo va y decir, vale, pues voy a tardar 3 semanas más, voy a necesitar que me den más comida, al igual me impacta en petróleo, o sea, en gasolina. Y vale, y si lo quieres es esto. Pues aquí no, aquí es como vete a por la llamada, ¿vale? Este cambio de alcance tiene unos riesgos asociados enormes que no son gestionados, pero ni el alcance ni el impacto en riesgos. Entonces, este para mí es como el hito que determina un poco cómo va siguiendo la película. Van captando los requerimientos después de que ya hayan hecho la acción, lo cual no tiene sentido, porque van cogiendo más información de una tarea que ya ha sido realizada. Uno de ellos, por ejemplo, es que de repente cuando empiezan a ver un poquito más la señal descubren que no es un SOS, sino que es una señal de peligro. Entonces, ya ahí es como, joder, si he hecho una misión de rescate, voy a rescatar algo que me quiere hacer daño y estará, sí, correcto. Este cambio de alcance al final nos lleva desde el arranque de la película hasta más o menos la escena famosa. Oh no, not again. Hello, my baby. Hello, my honey. El segundo cambio de alcance es después de que Ripley tenga un pequeño encontronazo con el sponsor, que es algo también muy normal, que puede pasar. Y descubre cuáles son los requerimientos de Mother. Mother, el primer requerimiento que ha mandado es que manden a rescatar a la criatura. Y entonces el segundo cambio de alcance es que se les dice, o sea, el cliente dice que tienen que volver a la Tierra con la criatura. Y deciden matar al alien. Este segundo cambio de alcance, este sí que lo hacen un poquito mejor, porque intentan analizar dónde está el alien, cuáles son las maneras en las que se puede atrapar, hacen un plan para poder atraparlo y se adecuan de herramientas para su captura y asesinato. Las herramientas que usan no las testean, no comprueban que sean los utensilios adecuados, no hay ningún tipo de adecuación a las tareas, o sea, al final van literalmente como pollos sin cabeza. Y así terminan. O sea, el único que lo hace bien es el gato. Sigo diciendo, fan absoluto del gato de Alien. O sea, es capaz de cambiar el rumbo de la mitad de las acciones que hacen. Es verdad que un jefe de proyecto se tiene que asegurar que por lo menos todos sus usuarios tengan las cosas necesarias para hacer su trabajo. Cosa que no se hace en esta parte. Aquí van a sobrevivir y a matar al bicho. Y al final todos sabemos lo que pasa. Entonces, resumen. Sí que es verdad que yo analizaría este proyecto desde dos perspectivas. Ambas son un desastre. Ambas realmente no terminan bien. La única parte que creo que hacen muy bien dentro de la gestión de proyectos es la escena final en el que Ripley ya ha matado al alien, o cree que ha matado al alien, porque luego hay más películas, o sea que no ha muerto. Entonces, la parte de lecciones aprendidas me parece que es un acierto, tanto para la película como para la gestión de proyectos. Está muy bien planteado y está muy bien hecho. Ahora, los dos análisis de la gestión de proyectos. Yo lo analizaría desde dos perspectivas, desde el cliente y desde el jefe de proyecto. Desde el cliente, un desastre absoluto. ¿Por qué? Porque no has dicho lo que querías, en ningún momento. En ningún momento quedaba claro que ese equipo iba para rescatar a un alien. O sea, ellos pensaban que iban a una misión, que iban a estar el tiempo y que iban a volver. Y hasta ahí, si se encontraban algo, pues genial. Pero en ningún momento había una tarea o un objetivo que indicase que tenían que rescatar a ese alien en particular. Segundo, gestión de recursos nefasta. O sea, tú piénsalo como cliente. O sea, obviamente esto cuesta miles de millones. Entonces piensas que te puede salir bien
gastarte esa pasta para conseguir un objetivo, pero pierdes todo lo invertido. Entonces, o hay un business case súper bien hecho en el que diga que te van a vender, sabes que vas a poder vender ese alien por 10.000 millones de dólares o que vas a sacar su ADN y lo vas a patentar, lo veo complicado. O sea, no veo un ROI que defienda ese tipo de acciones. Por dónde agarrar la gestión de proyectos desde la perspectiva de un cliente ni desde el project sponsor, que es el que al final justifica que los recursos de una empresa se tienen que usar para ese proyecto y no para otro. O sea, que al igual había en cola proyectos para llegar a Venus o para conseguir piedras alienígenas. Fatal, fatal. En cuanto a la parte de decisión de proyecto y de captación de requerimientos, nula, absolutamente nula, cero. Le doy un 0 en cuanto a gestión de proyecto. La segunda perspectiva para mí es la perspectiva del propio equipo de gestión, que al final es quien lleva a cabo las tareas y que al final determina un poco el éxito del proyecto. Para mí también, a ver, está un poco mejor, pero no llega a probar porque no están claras las tareas, no hay claros las planificaciones, no hay gestión de riesgos, no hay comunicación. Viven literalmente al día. Entonces pasa lo que pasa, que llega un alien y te destroza toda tu planificación. Entonces sí que es verdad que hacen cosas bien, como un par de estircos donde cogen la opinión de todo el mundo y no se obliga a nadie a hacer nada y se todos. Entonces ahí bien. La parte de las lecciones aprendidas me parece que también es un éxito, pero no aprobaría el proyecto. Para nada, ni desde la perspectiva de negocio ni desde la perspectiva estratégica. O sea, no hay por dónde cogerlo. A no ser que quieras hacer una película de Alien, el octavo pasajero. En ese caso, o sea, la película como tal, el proyecto película es un éxito. Maravillosa. Y para aquellos que hayáis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. La verdad que este proyecto me emociona mucho porque creo que podemos hacer cosas muy chulas. Tengo en mente 3 o 4 películas más que quiero analizar desde este tipo de perspectiva, pero me encantaría oír sugerencias. También decir que los próximos vídeos es muy probable que vaya intercalando vídeos en español entre vídeos en inglés. Entonces, sí que es verdad que voy a intentar que todos los vídeos tengan subtítulos para el otro idioma para que podáis verlos todos. Entonces, espero que hayáis aprendido cosas nuevas, que os haya gustado y bueno, pues eso, dadle a la campanita para poder estar al tanto de los siguientes análisis y si hay alguna película que queráis ver desde esta perspectiva, por favor, ponedlo en los comentarios y estaré encantada de verlo. Así que nada, adiós.